Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, el miedo. Existen miedos a los que podríamos llamar racionales, que nos protegen de los peligros de la realidad, nos llevan a ser prudentes, nos permiten cuidarnos y defendernos. Hay miedos que se nos instalan como consecuencia de experiencias negativas también reales. Tuvimos un accidente de carro, por un tiempo largo nos da miedo manejar. Hay otros miedos que son, digamos, irracionales, pero que igual existen y son intensos. Y también tienen causas, solo que a diferencia de los primeros miedos, esas causas inconscientes aún no las conocemos. Para conversar hoy con nosotros estará Gabriela Gómez, economista con una maestría en humanismo y cultura, y Pedro Antonio García Álvarez, escritor, guionista y dramaturgo. Tendremos también, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada uno tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo abiertamente. Darnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. El miedo es una emoción de distintas intensidades que nos alerta cuando estamos en peligro y que existe desde los comienzos de la vida humana. Es la aprehensión de un peligro que viene del exterior. Tiene que ver con el instinto de sobrevivencia y en cantidad de circunstancias el miedo nos salva. No es lo mismo estar en peligro en la realidad que sentir que estamos en peligro. No siempre son las situaciones peligrosas las que desencadenan una reacción de miedo. También existen los miedos a los que podríamos llamar situaciones amenazantes imaginarias, distintas para cada persona. Es importante conocer nuestros miedos para aprender a manejarlos, para que no nos controlen, para evitar, hasta donde sea posible, que una descarga de miedo intensa pueda paralizarnos. Podríamos decir que hay miedos fundamentales que la mayoría de las personas compartimos. El miedo al desamor, al abandono, al fracaso, al ridículo, el miedo a la traición, a la violencia, a la enfermedad, al daño a nuestra integridad física o la de las personas que amamos, el miedo a la pérdida, el miedo que genera la inestabilidad o una incertidumbre demasiado prolongada. Hay quien encuentra la paz en las luces apagadas y quienes tienen horror de la oscuridad. ¿Cuáles son nuestros miedos y qué podemos hacer con ellos? Bienvenida Gabriela Gómez, economista y maestra en humanismo y cultura, y el escritor, guionista y dramaturgo Pedro Antonio García Álvarez. Gabrielita, mucho gusto que estés aquí. Gracias. Pedro Antonio, mucho gusto. Gracias. Pues vámonos derechito al tema, ¿cómo ves? Quiero agradecerle particularmente a Pedro Antonio porque sin miedo aceptó venir porque el que era nuestro invitado para hoy le dio algo muy parecido al COVID y entonces te estoy muy agradecida que a estas velocidades hayas aceptado estar con nosotros. Gaby, ¿qué es el miedo? Bueno, creo que Steph en la cápsula ya has hecho una descripción amplia y me parece que es un sentimiento que realmente podría tener muchas respuestas individuales. A lo mejor hay una del libro, existe todo un libro sobre el miedo en Occidente, no sé si alguna vez. Y leí un poco de él antes de venir y me descubrí sin encontrar realmente lo que era el miedo para mí en lo que hablaba el autor. Porque pues, los miedos racionales o los miedos de la cabeza son muy reales y son compartidos. Pero luego los miedos del corazón, que son de cada uno, y que al final tal vez influyen más en nuestra cotidianidad sin que nos demos cuenta, sin que necesariamente sea una fobia, pero van moldeando nuestras decisiones y muchas de las cosas que hacemos. Creo que ese es el miedo que traté de buscar en ese libro y no encontré, que a mí más me intimida. Y que si volteo para atrás es el tipo de miedo que, pues sí, que ha moldeado mi personalidad. ¿Y esos miedos del corazón? Exacto. Son muchos. Es difícil decir uno, pero los miedos de, por ejemplo, a no ser querido, a no ser aceptado. Pero no es que me haya pasado, pero
tengo ese miedo, a lo mejor de chica, cosas así, ¿no? Entonces cada vez que entro a un lugar nuevo, tengo ese miedo, el miedo de decir cosas incorrectas y ser muy castigado por tu entorno por eso, por ejemplo. Y ese miedo lo vivo y se traduce en mi actividad en redes sociales, por ejemplo, que es muy poca porque me da miedo. Y es una realidad. Y hablo mucho y todo, pero cuando me preguntan, ¿y tus redes? Me da miedo, me intimida ese espacio, esa palabra escrita, ¿no? Que no tiene vuelta atrás. Y moldea mi personalidad, ¿no? Y claro, están los otros miedos que te paralizan, que te aterrorizan, ¿no? Que es ya el miedo de que le pase algo a un hijo, a un ser amado, ser víctima de un delito. Pero eso es... No lo llevo dentro de mí en la cotidianidad, ¿no? Tengo que estar en una situación muy particular para experimentarlo. Los otros supongo que están conmigo desde que abro los ojos por la mañana. Uh-huh. ¿Y para ti, Pedro Antonio? Bueno, yo creo que el miedo tiene que ver con lo desconocido, uh-huh. A pesar de que, no sé, ya hayas pasado por alguna experiencia, pero no sabes lo que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Y por eso muchas veces pues, reaccionamos racional o irracionalmente, ¿no? Entonces, si a mí alguna vez me picó una serpiente y veo una serpiente, no necesariamente me tiene que picar o morder. Pero yo ya empiezo a sudar, ya empiezo a experimentar ese miedo, ¿no? Y creo que todo eso parte un poco, a lo mejor, del miedo a la muerte, ¿no? Que es como, a pesar de que sabemos que nos vamos a morir, no sabemos qué va a pasar después y entonces, pues, bueno, catapultamos ahí todas nuestras expectativas o temores, ¿no? Yo particularmente he experimentado muchos miedos que pueden ser racionales o irracionales, pero que sirven a lo mejor para sobrevivir, pero también te pueden traicionar, ¿no? Entonces yo creo que el miedo puede ser una herramienta, pero también puede ser una tremenda maldición, ¿no? Un estorbo. Sí. ¿Y cuáles son esos miedos que dices? Pues mira, por ejemplo, antes de ser papá, porque algo que platicábamos un poco antes de que empezara el programa, cuando uno es padre tiene una cantidad de miedos racionales e irracionales, ¿no? Pero lo típico que apenas el recién nacido, ¿no? Tú vas a ver si todavía respira, si ¿no? Duerme demasiado, ya te preocupaste, se despierta todo el tiempo, ya tienes miedo, lo cargas y lo mueves un poco más y ya le moviste la cabeza, tienes todo el tiempo un montón de miedos en torno a eso. Pero antes de ser papá me pasó, por ejemplo, ir a bucear. Y en estos lugares donde volteas para atrás y ves la inmensidad del océano y ese azul, y experimentar miedo, a pesar de que sabes que estás ahí, todo está controlado, no va a pasar nada, pero esa inmensidad causa sí, una sensación a lo mejor hacia una punción de muerte o algo así que no se puede explicar, pero que se siente, ¿no? Sí, la inmensidad del mar. Sí. Yo pensaría que va a llegar un tiburón, una especie de alimaña rara. No, me sería imposible bucear. A mí tampoco. Aparte me da claustrofobia, pero... Así, claro. Por ejemplo, ¿no? Otro miedo, ¿no? O sea, es todo un punto. Sí, ya no sé, antes pasaba mucho, a mí ya no me ha pasado, pero quedarse encerrado en un elevador, yo creo que pequeño, todo el tiempo, te usas un ascensor y ¡pum!, se paraba. Y todo está bien, pero de pronto siempre hay alguien, a mí me pasaba, alguien que se ponía más nervioso en lo normal y sí, que empieza a sudar, ¿no? Sí. Entonces hablemos de la claustrofobia. A mí me parece uno de los miedos más importantes a nombrar, de los miedos irracionales. Sí. Y que tiene una razón de ser, pero vete tú a saber con qué tenía que ver. ¿A ti te ha pasado? Sí me ha pasado. Lo peor es que no lo recuerdo ahora, en qué momento, pero sí sé que hubo un antes y un después. Y no tengo un problema con el elevador porque tengo suficiente, pero bucear me da claustrofobia, por ejemplo. Ya me acordé. Una vez en un mini, se me fue, snorkeleo en las grutas estas de Yucatán, en los cenotes. O sea, la oscuridad que iba atrás y adelante de mí, o sea, fue una cosa que no pude soportar. O sea, me dio muchísimo miedo, me salí. Desde ahí decidí que nunca lo iba a volver a hacer. Y creo que si se me presentara una oportunidad increíble como estar adentro de una pirámide, la rechazaría sin duda, ¿no? O sea, no hay manera que podría yo tener esa experiencia. ¿Por qué? No tengo idea, porque de chica no me pasaba. Y después de algún momento, sí, o sea... Tú hablaste de lo desconocido y Gaby menciona esa oscuridad adelante y atrás. O sea,
Es como el terror de todo eso que no conocemos, que no sabemos. Fíjate, por ejemplo, a mí de pequeño algo que tenía ese miedo, a lo mejor por leer mucha historia de terror, era a ser enterrado vivo. Ah, sí. ¿No? Incluso cuando yo era chico había esta telenovela Muchachitas, ¿no? Que voy a dar un spoiler. me acuerdo, Ese final que el tipo se queda atrapado en el ataúd, ¿no? Y muchos cuentos de Poe, de esto que tratan el tema. Y a mí eso me impresionaba mucho. Decía, no, a mí que me incineren. Y luego alguien me contó, no, es que imagínate que te están metiendo al horno y ahí es cuando te despiertas, ¿no? No, qué espanto. Pero lo he escuchado muchas veces, ¿eh? Como un miedo bastante común. Bueno, y ¿Que te Pardavé, quemen me en parece. el crematorio? No, eso ya me parece la sofisticación. Sí. No, simplemente lo de que te entierren y estés vivo. A Joaquín Pardavé lo enterraron vivo. En la realidad sucedió. En la realidad, y cuando, no sé bien por qué, que exhumaron el cuerpo por algo y estaba ahí. Sí, no, esas cosas a mí me causan mucha... No, bueno, eso Al es con la actor le pasó cúspide. eso. Sí. La cúspide de la claustrofobia, ¿no? O sea, totalmente no puede haber algo peor, porque aparte no hay forma de salir de verdad. Sí, hay un verso de Neruda que dice, furia de buzo ciego, ¿no? Inmediatamente experimentas, ¿no? Esa... ¿no? Como que... Muy primitivo también, ¿no? O sea, se siente como muy primitivo, como que va a la raíz de lo que somos como humanos, ese tipo de miedo. Pues sí, lo racional podríamos decir que es primitivo. Pero tú dijiste en algún momento, Gaby, algo que me importó mucho. Dijiste, yo sé que los miedos moldean mi vida. Y a mí me ha pasado también de repente decir, qué barbaridad, las últimas 10 decisiones que he tomado, las he tomado con el miedo atravesado. No han sido decisiones libres. Sí. Y a lo mejor es irracional, a lo mejor deberías de haberlo dejado ya atrás por terapia, pero es... Luego es difícil darse cuenta, ¿no? Hasta que reflexionas mucho cómo tomas esas decisiones basadas en el miedo. O el miedo a un sentimiento. A mí me pasa mucho que tomo muchas decisiones por miedo. Pienso, si no me sale, o sea, como por evitar la culpa, más bien. Mira qué importante. Decisiones enfocadas en evitar la culpa en el futuro. Y entonces acepto cosas y hago cosas porque la culpa es el sentimiento que más miedo me da en la vida. O sea, vivir pensando que si hubiera dedicado un minuto más, que si hubiera volteado otra vez, que si hubiera... Todo eso ese es un miedo que me angustia, que lo puedo vivir si le doy un segundo para imaginarlo. Así de... No, es mi miedo más... Sí, el sentimiento de la culpa. Pero además, ¿tú crees que se pueda prevenir realmente la culpa? No, pero son ejemplos muy sencillos. Te lo voy a poner. Hace poco mi hijo estaba enfermo y le dieron una medicina. Y como yo no sé seguir lo que me dicen los médicos, y ya me metí, la busqué en internet, y en internet vi que en Estados Unidos estaba prohibida porque tenía posibles efectos X, ¿no? Pues inmediatamente dije, se acaba la medicina, ¿no? Y lo hablo con mis doctores, y mis doctores me explican una serie de cosas sobre que en Estados Unidos, bla, bla, ya saben cómo es todo allá, ¿no? No se hacen suficientes estudios, entonces, pero no es real. Y yo les decía, es que yo no lo puedo desleer. Si le pasa algo a mi hijo por esta medicina, aunque sea remotísima la posibilidad, o sea, me aterraba no solo que le pasara algo a mi hijo, porque eso es obvio, me aterraba el saber que yo iba a tener un sentimiento de culpabilidad toda la vida. Y eso era lo que me dominó a tomar la decisión. Oye, Gaby, ¿tú crees que esa es la educación de niña buena? Puede ser. Sí, de niña buena y del te lo dije, ¿ya sabes? Y entonces este rollo de cometer errores cuando ya había una voz que te está diciendo, no vayas para allá, no vayas para allá. ¡Ah, ya fuiste para allá! Pues que la vocecita luego se queda con todo, ¿eh? Nos vamos a interrumpir un momentito. Les comparto una frase del filósofo y escritor rumano Emil Cioran. Cito, tenemos miedo de la enormidad de lo que es posible. No se vaya, regresamos prontito. Seguimos con nuestro tema de hoy, esa emoción tan perturbadora, el miedo. A ver, cuéntame tú, Pedro. Estaba hablando Gaby de el miedo a la culpa. Yo también le tengo miedo a la culpa. Y muchas personas piensan que la culpa es como una especie de educación religiosa, pero creo que sí, coopera efectivamente, pero creo que si uno ve la tragedia griega, todo se juega en la culpa. Es decir, no fue el cristianismo el que la inventó. ¿Tú tienes miedo a la culpa? Sí, claro. O sea, yo creo que ahí cuando entramos a lo del cristianismo, y eso es porque
son nuestras culpas. Me educaron dentro de la religión católica, entonces en ese marco pues estoy ahí condicionado un poco, a pesar de que uno trata de escaparse, es algo tan de primera impresión y de primer impacto en la vida que pues, es imposible escapar, es una cosa que atormenta mucho, ¿no? Y bueno, pues sí, por supuesto. Pero hay culpas también que es necesario que las sintamos, ¿no? Porque si no podríamos ir por el mundo haciendo daño, por ejemplo. Claro. Eso, el miedo a dañar, eso no les da miedo cuando uno daña sin que sea la intención, sin darse cuenta. Pues a mis hijos, a mi hija en particular ahora, ¿no? Que la estoy educando. O sea, el miedo a dañar, yo creo que me apareció, o sea, tangible con la educación, o sea, con ser la encargada de, no solo de educar, de cuidar a mi hija, ¿no? O sea, la cantidad de veces que me descubro haciendo cosas que juré nunca hacer y me preocupa justo eso, ¿no? Crearle también ese rollo de te lo dije y crearle a ella estas culpas, o sea, como que heredar estas dinámicas tan tormentosas con las que nos educaron a nosotros entre la escuela y la casa. En ese sentido tengo miedo a dañar y en el otro no tanto. Con el resto de mi prójimo creo que soy bastante empática en general, pero y trato de ser prudente con muchas cosas, pero miedo a dañar como tal, no, la verdad no. ¿Y qué significaría exactamente ese te lo dije, esa vocecita? Es que tomas muchas decisiones por miedo a decepcionar a tus papás, a no ser la persona que se espera que seas. Entonces, como que justo una cosa que sí dice el libro, que sí encontré, es que dice que el hombre nació para ser libre. Uh-huh. Y que los miedos es lo primero que empieza como a ponernos barreras alrededor, empiezan a limitar nuestra libertad. Y yo creo que la educación judeocristiana, familiar, sobre todo en familias a veces grandes, en las que hay expectativas de los abuelos, de los tíos, en las que se empieza a construir toda una idea de lo que somos nosotros, cómo somos. Hay muy poca libertad de decisión en muchas cosas, de elegir qué haces con tu vida, con qué persona te casas, todo eso, y en el momento no te das cuenta que estás siendo condicionado por eso y que en realidad no es que sea tu educación nada más, sino que tienes miedo a la falta, a decepcionar, a quedar fuera del círculo, porque te sientes desamparado, te da miedo ese desamparo, tal vez. De no pertenecer. De no pertenecer, y además si tienes esta educación pues un poco más limitada, vuelvo a decir judeocristiana, en la que no te enseñan tanto el mundo exterior, tu familia, tus padres, no, pues más te da esa sensación porque no conoces mucha gente que sea más libre. Entonces no lo has visto. Es cierto. Sí. Vamos a una prueba de la belleza del espanto con nuestro fetiche de hoy. Esta obra se llama El fantasma de una pulga, del poeta, grabador y pintor inglés William Blake. Desde niño, Blake afirmaba que tenía visiones. Esta obra surge de una de sus visiones nocturnas, plagada de personajes fantásticos. A mí me recuerdan mucho los alebrijes mexicanos. El fantasma de una pulga se le personificó a Blake en una especie de alucinación. El artista estaba seguro de que las pulgas estaban habitadas por almas humanas, dada su costumbre de andarnos chupando la sangre. En la segunda parte de la trilogía de Hannibal Lecter, no sé si recuerdan el tatuaje que ocupa toda la espalda del criminal. Ese está inspirado en el Gran Dragón Rojo, que es una obra también de William Blake. ¿Tú cómo sientes esos miedos? El miedo a quedarse solo, creo, es más o menos lo que Gaby nos estaba diciendo. Fue un miedo que yo también experimenté. O sea, cuando uno se da cuenta que la diferencia puede convertirse en ruptura con respecto a nuestros orígenes, que defender la propia singularidad puede ser un choque de trenes. ¿Te ha pasado? Sí, por supuesto, en la infancia. Y también creo que el miedo ahí puede operar a nuestro favor, porque no necesariamente es malo quedarse solo, ¿no? Ahora no recuerdo el verso de Bukowski, pero al respecto, ¿no? Que hay veces que es mejor estar solo y ahí superas ese miedo y reafirmas esa singularidad y esa individualidad, por decirlo de alguna manera. Lo mismo también cuando decías del miedo a lastimar. Yo experimenté mucho en mi adolescencia, incluso ahora, ¿no? Como lastimar a mi pareja o a otras
novias o amigos o cuando estás en la escuela, ¿no? Y uno va aprendiendo también y uno se va midiendo y se va conociendo. Y creo que ahí los miedos pueden operar a nuestro favor. Claro, claro. Y volviendo al tema del cuadro, algo que me llamó ahorita la atención es que, ¿qué haces con tus miedos, no? Y mira qué increíble poderlos, es una palabra que a lo mejor no corresponda porque no soy psicólogo, pero sublimarlos de esa manera o trabajarlos de esa manera. Creo que ahí está el éxito de nuestra relación con los miedos, ¿no? Y hay otra cosa, muchas veces sentimos, o sea, el miedo puede ser una alerta de algo que deseamos, ¿no? Que deseamos tanto que nos provoca pánico, el deseo mismo. ¿Tú qué opinas, Gaby? Es una pregunta. Creo que si le dedicara mucho pensamiento, podría eternizarme en ella, porque sí creo que yo tomé muchísimas decisiones basadas en el miedo a no cumplir. Y en realidad, estrictamente, cuando lo pienso, nadie me lo exigió con palabras. Entonces, sí creo que, pues sí, ¿no? O sea, como que hubo muchos deseos. Es que no sé si es exactamente lo que me estás preguntando, pero tuve muchos deseos que no cumplí porque tenía miedo. Y esos miedos definieron el camino que recorrí, en el que estoy ahora, que estoy contenta. Pero sí volteo para atrás y creo que alguna vez lo platicamos sobre pensar como que tal vez hay una vida paralela, ¿no? En la que Gabriela está completamente en otro lado, haciendo absolutamente otra cosa. Yo también tengo una vida paralela, Gaby. Y no puedo... Sí, en la imaginación. Exacto. Les voy a compartir ahora la sección de las plazas y las voces. Vámonos a escuchar la opinión de las personas entrevistadas en la calle por el equipo de producción. La pregunta fue, ¿qué te hace sentir miedo? Yo le tengo miedo como a estar encerrada en lugares, aunque no sean pequeños, pero que sean cualquier lugar, que no pueda salir de ahí, a eso le tengo miedo. Siento que la incertidumbre de lo que vaya a pasar en el futuro, porque nunca tenemos un control sobre eso. Porque o puede pasar algo muy bueno o puede pasar algo muy, muy malo. Entonces siento que esa incertidumbre de qué es lo que vaya a pasar es lo que más me da miedo a mí. Creo que lo que más me causa miedo es las cosas que no puedo controlar o sobre las cosas que no tengo pues sí, entendimiento de qué es lo que sucede. Por ejemplo, temas como la muerte, el fondo del océano, ¿sabes? El espacio, como todas esas cosas en las cuales pues, simplemente no hay como información al respecto, es lo que me causa miedo. ¿Qué me causa miedo? Bueno, en lo personal, soy una persona que tiene muchas metas y aspiraciones, y lo que más me causa miedo es no llegar a cumplir las expectativas que tanto yo como otras personas han puesto sobre mí. Lo que a mí me hace sentir miedo es no saber qué es lo que va a pasar en mi futuro, en mi vida profesional, y es lo que me da más miedo, no saber qué es lo que pueda llegar a pasar. Miren los miedos compartidos. La primera joven, el miedo a estar encerrada. Sí. Suscribo, ¿no? El miedo a fallar. Y es bien interesante este miedo al mar, ¿no? Que bueno, voy a decir un lugar común, súper común, que es como la metáfora materna, ¿no? Que además en francés hay un juego de palabras que es muy bonito porque se escribe distinto, mar y madre, pero se pronuncia exactamente igual. La mer, la mer. Así. Y pareciera como una especie de miedo universal, ¿no? ¿El miedo al mar? ¿A la inmensidad del mar? Este miedo a la inmensidad del mar. Woody Allen juega mucho con eso en una de sus películas. No sé si recuerdan cuando va él caminando, entrando al mar y de repente ve la imagen gigantesca de su madre aquí encima, así como... Ya saben que siempre es cómico aterrador. Sí. No, pues imaginarte en una barca en medio del mar, tú solo. Déjate de abajo, pues claro. Estás en una barca, en una embarcación, solo, viendo así al infinito. Es, no sé, es un miedo muy primigenio. O sea, me parece que es muy distinto del miedo a la culpa, porque a lo mejor van a llegar por ti ahorita y lo sabes y todo está pseudo bajo control, pero tener esa experiencia es como si te aplastara, ¿no? El mar, la inmensidad, se te viene encima. ¿Pero en qué se podría traducir, Pedro Antonio? Pues yo creo que tiene que ver con la muerte, con ese misterio de no poder
de no poder controlar algo que decía, me llamó la atención algo que decía alguien en los comentarios, el miedo a no poder controlar, que también tiene un poco que ver con la muerte y con la vejez, ¿no? El miedo a que nos falle el cuerpo, a que nos falle la cabeza. Yo también tengo un miedo, por ejemplo, a tener alguno de estos tipos de enfermedades, Alzheimer o Parkinson, o alguna cosa así de demencia, que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el miedo a perder el control, ¿no? Bueno. Hay como miedos muy básicos, ¿no? Que Gaby mencionaba al principio esto que tú dices, el miedo a la muerte, aunque yo creo que por eso mismo somos tan especialistas en negarla, ¿no? Es como algo que le sucede a otros, pero no a uno mismo. Bueno, eso decía Freud, ¿no? Que la propia muerte es inaprehensible, inimaginable. Sí, toda esta parte me parece como muy interesante y la parte positiva que tiene también los miedos, pero otro de los miedos que tú mencionabas, que es como lo básico, al desamor. Sí. Al abandono, al desamparo. ¿No crees, Gaby? No, completamente. Y creo que el miedo al desamor se puede representar de muchísimas maneras, ¿no? O sea, porque si tú tienes miedo a, por ejemplo, a que te deje de querer tu pareja y esas cosas, pues ese es un miedo... Es un miedo extraño porque creo que debe traer muchas más cosas detrás. O sea, si tú tienes una pareja y tienes una relación sólida, tener miedo a que te deje de querer, no sé qué lo originaría, no sé ustedes qué piensen. Supongo que si tú entraste a esa relación de una manera complicada, si había alguien más y bla, pues claro, ¿no? Pero si las cosas están normal, no sé. Pero el miedo a que lo que se considera normal se detenga y estalle. Por ejemplo, tener ese miedo me parece como... No soy psicóloga, pero tener ese miedo me parece más de tipo fobia, no sé cuál sería la palabra, o sea, como algo más patológico. O sea, vivir con el miedo de que lo que funciona y tiene tiempo funcionando y está bien, de pronto estalle, me parece muy raro, o sea, a mí. Sí, bueno, habría que ver, ¿verdad?, que algo tiene que haber detrás, vivido, ¿no? Cada persona, Exacto. Porque yo creo que abandonos hay en toda vida humana, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Todo el tiempo. Pero nos vamos a tener que ir un corte. Les comparto una de mis frases favoritas de la cantante Nina Simone. Cito, te diré que es la libertad para mí, es no tener miedo. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación. ¿De qué tenemos miedo? A ver, cuéntanos tú, Pedro. ¿Cuáles te parecen a ti estos miedos básicos? Este miedo del desamparo y del abandono. Bueno, obviamente, a raíz de que uno experimente estos abandonos, yo creo, ¿no? Y entre más chico y más traumático sea, pues eso puede ser más, más enraizado, más poderoso. Pero obviamente, pues, volvemos a la muerte, ¿no? Principalmente te abandonan, pues, en algún momento una mascota, en algún momento tus padres, en algún momento, qué sé yo, ¿no? Y empiezas a experimentar esa aversión que, pues, si no puedes controlar, luego puede ser, te puede impedir, ¿no? Desarrollarte en la vida. Es que está este pequeño abandono para el bebé indispensable. Es simplemente esos momentos en los que su mamá desaparece de su vista. Por eso digo que toda vida humana viene del abandono. No es que su mamá no lo quiera, no. Pero eso sucede. Freud hablaba de un juego que hacía su nietecito, se puso a observarlo y entonces el nietecito tiraba algo que podía volver a jalar. Entonces desaparecía de su vista y luego lo jalaba y lo volvía a hacer aparecer. Y entonces decía, Forda, o sea, ¿no? Era lejos, cerca. Y a mí eso me parece muy fascinante porque son las cosas que una viene cargando. ¿No? Es decir, no solamente el abandono o el miedo al abandono puede venir de los desamparos más terribles, que también existen. Bueno, es una sensación muy primaria y lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, pareciera que desde que nacemos somos abandonados. Y muchas religiones lo tratan de alguna manera, y porque sí, es una sensación, hay tantas cosas que no sabemos, tanto que desconocemos, que pues sí. Es bien interesante, a ver, cuéntanos. O sea, la religión nos ofrecería una oferta de sentirnos menos abandonados. Pues por un lado una explicación a eso, ¿no? Y por otro lado una garantía de que no estamos siendo abandonados, sino que es una sensación pasajera o que se puede solucionar, ¿no?
Y en eso, digo, me viene el ejemplo más clásico, que sería la expulsión del jardín del Edén, donde pues efectivamente el ser humano es abandonado, ¿no? Y bueno... a su libertad, qué terrorífico. A su libertad. Y como decía Kierkegaard, ¿no? O sea, la libertad paraliza pues, por todas esas posibilidades que tienes, ¿no? Eso te empieza a angustiar, el vértigo de la libertad, ¿no? No recuerdo el libro, pero menciona que cuando uno va caminando por un risco, un abismo, uno sabe, en el fondo, que tiene la posibilidad de elegir tirarse. Y eso es lo que causa vértigo, ¿no? Un miedo a uno mismo, a las decisiones que uno mismo pueda tomar. Hay una dualidad interna, ¿no? Y a nuestro propio, y a que te gane la otra. Poder. A ver, cuéntanos de tu otra. No, bueno, es que justo en ese ejemplo, que lo he vivido, yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? O sea, esa sensación de en cualquier momento mi alter ego me empuja, ¿no? Como por esta búsqueda de una experiencia muy fuerte, que a veces, como en esta dualidad, creo que muchas veces es la que sale cuando estamos furiosos, por ejemplo, ¿no? O sea, y entonces podemos tenerle miedo a nuestra reacción, ¿no? O sea, estás furioso y entonces hablas y explotas y dices cosas que nunca hubieras dicho si no estuvieras, como dicen, ¿no? Fuera de sí, ¿no? ¿Qué significa estar fuera de sí? Y ese es un miedo real. Ahorita que decías miedo a dañar, me quedé pensando después, ¿no? Que dije, no tanto, y no, la realidad es que sí tengo miedo a perder la cabeza en un momento de furia y decir cosas de las que me voy a arrepentir después, que también tiene que ver con la culpa, obviamente, ¿no? Y también tiene que ver con el miedo a estar del lado incorrecto del conflicto, que eso también es algo que creo que me marca a mí en mi personalidad todo el tiempo. O sea, esa cautela y ese miedo a equivocarme de juicio, a equivocarme de bando, a equivocarme o a no ser yo un referente, la voy a volar aquí, ¿no? Pero como más del lado de lo virtuoso que de lo nocivo. Ese miedo es real. Y también se vuelve a conectar con el miedo que te hablaba al principio. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir por escrito? Hijo Javier, pero sí hay una lucha como muy intensa y continua casi que entre el bien y el mal. Pues sí, entre el... Porque, ¿no? Como que los turnos son muchos. Pero ahorita regresamos, porque nos vamos a las plazas y las voces. La pregunta de hoy fue, ¿cómo enfrentas el miedo? Cuando siento miedo, lo enfrento haciendo mis cosas favoritas, ya sean dibujando, viendo series o haciendo lo que me gusta para que se me olvide. Pues cuando siento el miedo, lo enfrento de la manera en que pues me parece más cómoda, como pensando en algo que me agrade, no sé, como pensando en una frase de una película que me haga sentir tranquilo o pensar en una canción. Antes solía tener unos viajes así terribles, pero después aprendí como algunos mecanismos en los cuales aprendes a regresar como al tiempo presente y como que me enfoco en las cosas que están sucediendo a mi alrededor y eso me ayuda a abstraerme y olvidar esas cosas que al final de cuentas pues sí, son como cosas como muy ajenas y que no me están afectando en este momento. Trato de dejar de pensar en esas cosas, ocuparme y solamente pensar en todo saldrá bien y que lo más importante es lo que yo opine de mí. Lo que hago es relajarme y buscar algo que me distraiga, como hacer ejercicio o leer algo. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el tema del miedo. Justo, Gaby, nos estabas platicando. A ver, cuéntanos tú. Estaba diciendo, como conectando todo lo que he dicho sobre mis miedos, que esta sesión ha estado increíble porque es casi terapia, de cómo cuando venía para acá mi miedo más grande era estar aquí y estar fluyendo muy bien en la conversación y entonces decir algo de lo que después me podría arrepentir por no pensarlo, por no tener el tiempo de volverlo a pensar, de borrarlo. Entonces, es un miedo que me acompaña, ¿no? Y domina, como lo dije antes, muchas partes de mi personalidad y hasta la forma en cómo estoy aquí, con ese miedo. Estás muy linda, como siempre, Gaby. Con y sin miedo. Pero es interesante. Yo cuando empecé el programa me di cuenta de una cosa, que no había que tener miedo, porque en realidad lo que importaba era lo que decían las otras personas.
O sea, que lo que realmente importa en la vida es como escuchar y no siempre podemos entender, no siempre tenemos esa capacidad, desgraciadamente. Pero esta cuestión de conectar y que si eso sucedía, entonces ya no había de qué tener miedo porque eran seres humanos hablando con honestidad que se pueda, porque también muchas cosas no sabemos de nosotros mismos, ¿no? Tenemos una gran ignorancia del inconsciente y de todo eso. Pero si lo que se dice es honesto, como tú dijiste hace rato, ¿por qué tener miedo de lo que nos pueda liberar, verdad? Porque Sí, puedes sí, perjudicar a alguien Ay, más. ¿qué dirías, Gaby? O sea, yo te No escucho sé. porque yo conozco a Gaby, compartimos un grupo de estudio y a mí me llama mucho la atención porque está hablando como si hubiera una especie de criatura. Pero ¿no? es interesante porque hay un miedo, hay un trabajo de Freud que se llama lo siniestro, Claro. donde enumera ciertos... Lo ominoso, sí. Lo Sí, sí. ominoso, lo siniestro, sí. Y uno es el doble. El doble desde encontrarte con alguien que es igual a ti, que, sí. ¿no? Hasta como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, ese doble que tú traes que tiene que ver con el ello, con el super yo. Y bueno, a lo mejor una forma de manejar el miedo es pues ceder a eso y ver de qué va. Sí, en vez de estar obsesionado por someterlo, ¿no? Al doble. Tenerlo bajo Exactamente. control. Pero es que pareciera casi, o sea, cuando estás hablando, porque claro que estamos todos divididos, ¿no? Consciente, inconsciente y en fin, todo esto. A mí también lo del alter ego me encanta. Eso es la vida paralela, ese alter ego que anda por allí. Pero de repente pareciera que uno quisiera controlar eso que puede surgir, que no sabes qué es y sería inadecuado. Pero lo que yo he comprobado es que termina surgiendo. No te asustes, hoy no va a pasar. no. Y además surge gente- termina surgiendo, sale, haces un acto fallido, un lapsus, plop, te delatas, ¿no? Y lo malo es que sale a lo mejor cuando tomas alcohol, ¿no? Que caes, ¿no? Sueltas un Sí, poco. que se caen las inhibiciones, O alguna ¿no? droga, o cuando estás descuidado de alguna manera. Sobria. También sí. Absolutamente sobria. Y de pronto te ves ahí y dices, ¿de dónde viene esto? ¿Quién es este? ¿Qué miedo? Pero al mismo tiempo, bueno, pues es uno, ¿no? Sí, Una. sí, hay pensamientos que dan miedo. Sí. Sí, O sea, claro no que sé, a mí me da mucho miedo cuando de repente, por supuesto que uno no tiene poderes, entonces que yo diga, pero que lo parte un rayo, ¿no? O sea, no es que realmente desee que lo parte un rayo, ni es que le vaya a pasar porque yo lo haya pensado, pero luego eso me da miedo. Digo, qué pésima persona, sí. Sí, y luego también pues, el miedo a no poder enfrentar el resentimiento también. cuando ¿El piensas propio eso. o el de los demás? Yo creo que ahora que soy mamá me da miedo eso, ¿no? El de mis hijos. Ah, O sea, porque siempre que nos sentamos a platicar y hay mucha honestidad, siempre salen las cuentas pendientes que tienen todo el mundo con sus papás, ¿no? Y entonces, pues cuando eres hijo, que es el lugar que ocupas, dependiendo de tu edad, la mayor parte de tu vida, pues tú estás llevando la cuenta. Y luego cuando te conviertes en papá, si haces un poquito de reflexión, te das cuenta de que ahorita tus hijos, todas tus fallas te las perdonan porque te idolatran. Pero conforme vayan creciendo, van a sacar su listita. Y eso pero qué también bueno me que da la miedo. saquen. Ah, no, claro. Imagínate si no. Pero da miedo, es un miedo distinto. Es un miedo a la tristeza que te va a generar, ¿no? Es medio irracional, porque creo que todo el mundo tiene que aceptar que en mayor o menor medida vamos a ser malos padres o madres sí. y algo te van a reclamar. No hay manera que no. Sí, y sí. ni modo, así será. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí me da mucho dolor el dolor que pude haber provocado en ellos Por sin ejemplo. querer. Eso sí. Nos vamos a ir a un corte y puede usted creer que existe un miedo específico que se llama autofobia y significa tener miedo de uno mismo. Seguimos en Abiertamente con Gaby Gómez y Pedro Antonio García Álvarez. Nuestro tema, el miedo. Entonces nos estabas contando. No recuerdo exactamente qué me quedé. El miedo a ser injusto con otra persona, más o menos era el tema. El ¿no? miedo a ser injusto, sí. Y como ciego, ¿no? Pero que eso te envenene a ti. ¿Pero qué? Que eso te envenene a ti. O sea, que el que lo lleve en su pecho sea uno. Pues es que es igual de feo que el que lo lleve en su pecho sea el otro, Sí, es cierto. ¿no? O sea, al fin de cuentas lo que a ti te está doliendo es haber sido injusto y haber hecho un daño. Sí, convertirse en la cruz de alguien más.
en la cruz de alguien más. En lo que decía, les dije, no sé qué piensas tú, Pedro Antonio, pero yo creo que mientras haya la posibilidad de hablarlo, porque como tú dices, ¿no? O sea, uno solo puede ser padre lo suficientemente bueno, como decía Winnicott de las mamás, no quieran ser perfectas, eso nunca ha existido. Pero abrirse a hablar y escuchar, claro que duele escuchar lo que una hizo mal, ¿no? Pero si existe esa posibilidad, algo puede salvarse, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que ahí justamente operan nuestros miedos y bueno, pues ahí hay que agarrar el toro por los cuernos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como en aceptar, y creo que mucho del budismo también es aceptar la muerte, todo esto, pues, que ahí hay algo de conocimiento y de sabiduría, ¿no? Aceptar nuestros miedos y aceptarnos como somos y a partir de ahí, ¿no? Porque ahí, como tú decías también, no hay falla porque pues estás siendo honesto, ¿no? No hay más que puedas hacer. Eso eres tú y ese eres tú. Y esto que mencionan ahora del miedo a uno mismo, pues qué terrible, pero también qué interesante poder conocerte al grado tal de sentir terror por uno. ¿A poco nunca has sentido miedo de ti mismo, tú, Gaby? A mí sí me ha pasado. O sea, cuando ella hablaba del vértigo, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Esta sensación a mí me pasó subiendo la más bella de las pirámides de Palenque, que la subí millones de veces porque soy de Tabasco y era muy común ir a ese lugar mágico. Y volteé así de repente y dije, me podría resbalar, ¿no? Entonces me senté y me bajé así. Y tuve miedo de mí. Tuve miedo de traicionarme. Que yo creo que ese es un miedo importante, ¿no? Traicionarse a una misma en lo que desea, en lo que piensa, en sus principios, en sus convicciones. A mí también me da mucho miedo traicionarme, justamente, como pensar, no, pues yo quiero que esto suceda y de pronto que no pase y cómo me viene esta situación, ¿no? ¿Cómo llegué aquí? Sí. ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué dije? ¿Por qué actué? Sí, pero creo que volvemos a esto de conocerte, ¿no? O sea, a lo mejor pues vine aquí porque esto era lo que en realidad quería y ni modo, ¿no? Sí, pero muchas veces una se traiciona también por intentar ser complaciente de más. Sí, justo. Porque una cosa es negociar, ¿no? Y decir, bueno, cedemos. Y otra cosa es decir, te complazco o complazco al jefe, a la amiga, al amigo, a quien sea, a la mamá, al papá, por ejemplo, para no perderte, ¿no? Yo creo que eso debe suceder todo el tiempo a muchísimas personas. Y es un poco los que muchos acabamos con esta ilusión de la vida paralela, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que nos faltarían 3 programas para hablar de eso, ¿no? Pero cuando tienes hijos y eres un cuidador principal, pues este balance, ¿no? Entre el miedo a no dar lo que se espera de ti y lo que te debes a ti mismo como persona. Pero sobre todo ese miedo que luego se convierte en culpa de estarte quedándote corto en tu atención, en tu cuidado, en tu cariño, en tu acompañamiento. Que yo creo que es un miedo que domina la vida de muchísimos cuidadores, ¿no? O sea, y es miedo. De hecho, nunca lo había verbalizado así, pero la palabra que lo acompaña es el miedo a fallar, a quedarse corto. Oye, tú que eres economista, puede ser como el miedo al costo de oportunidad, ¿no? Cuando tomas decisiones. Sí, o sea... Y que esas vías paralelas, pues, se pierden para siempre. Para siempre, sí. Ya bueno, si eliges renuncias, claro. El miedo a que no sea la buena elección, ¿no? Que eso es lo que yo decía al principio, de que trato de ver si al final las cosas no salen como esperaba, cuál me va a dar menos culpa. Con cuál voy a voltear menos para atrás y voy a decir... Pero a ver, yo en algún momento, porque sí lo creo, por ejemplo, esto de que el miedo también nos anuncia de que hay un deseo. El más evidente son los momentos de miedo sensual, ¿no? O sea, cuando hay personas, ¿no? Ves llegar a este señor que es verdaderamente perturbador para ti, quién sabe por qué, y una siente miedo. Entonces, eso es como muy evidente, porque sucede en la cuerpa, ¿no? Pero hay otros tipos de miedo frente a otros tipos de deseos que a mí me parece que son muy importantes. Entonces, me llama un poquito la atención, porque podemos hablar de deseo, pero estamos hablando de culpa. Sí. Y eso... Pues es que también eso está, volvemos a lo que decíamos al principio, lo judeocristiano. El deseo es culpa. O sea, en la educación cristiana, precepto número 1, desear es culposo.
O sea, entonces individuarse, porque no estamos hablando solo de deseo sensual, ¿no? Estamos hablando de Individuarse, deseo, exacto. en ese sentido, o sea, individuarte. Poderle decir a la familia, híjole, pusiré la cuchita, la oveja negra, díganme como quieran, pero soy distinta, en realidad todos son distintos, claro. pero es muy difícil de aceptar en las familias, ¿no? Sí, sí. Y pues sí. O sea, siempre que, no sé, de niños si estuvieron en una escuela católica, Sí, sí. o sea, todo lo que te enseñan es cómo tienes que acoplarte, ¿no? Como al rebaño. La palabra rebaño se usa todo el tiempo, ¿no? El buen pastor. El pastor es un líder que dirige a un montón de ovejas y son todas iguales, ¿no? Y ser parte del rebaño y ser una oveja blanca versus una negra es a lo que hay que aspirar. Y Pero hay una contradicción, no sé qué opinas tú, pero constantemente lo que estamos oyendo es sé único, sé singular, en fin, nos ametrallan con eso y al mismo tiempo tratan de que todos compremos exactamente lo mismo, seamos parecidos. no, bueno, pero sobre todo hoy en día, ¿no? Que estamos en la época de la autodefinición, de la etiqueta. O sea, ya la cantidad de cosas que puede ser es infinita, ¿no? Pero nos... No, y es que diría que es algo occidental, no Aparte, tanto... 100% ¿no? occidental. Sí, porque en Oriente hay una sensación de paz y de calma en ser parte de una comunidad, en ser parte de un todo y colectivo. O sea, es otra forma de ver el mundo. Con sus asegúnes también, ¿no? Y sus miedos. Y sus guerras. Sí, sí, sí. Ok, vamos a nuestra esquinita de lecturas y películas, me acompañan tantito. La recomendación obligada, ¿no? Con el miedo, los relatos de Edgar Allan Poe. Ahorita su cuento La caída de la casa de Usher está en versión serie en Netflix. Luego Miedo, la novela breve de Stefan Zweig. Esta mujer, Irene, lleva una vida agradable junto a su esposo, tienen 2 hijitos, pero por alguna razón o sin razón comienza un romance con un joven pianista. Otra mujer la descubre y comienza a chantajearla. Ahí es cuando Irene se da cuenta de que puede perder todo lo que ama por una historia, y que no había valorado lo suficiente, por una historia que ni siquiera le parecía particularmente interesante. La novela corta Distancia de rescate de Samantha Schweblin. Amanda, la protagonista, lo piensa de manera recurrente. ¿Cuál es esa distancia que debe cuidar con respecto a su hija física, emocionalmente, para estar en posibilidad, si fuera necesario, de rescatarla? No, bueno, léanla y vean el final. El salario del miedo, este es un superclásico del cine, dirigida por Henri-Georges Clouzot, con la actuación de Yves Montand. 4 hombres tienen que transportar camiones con nitroglicerina porque se incendió un pozo petrolero y parece que así lo apagan, ¿no? Toda la película es la angustia de en qué momento van a explotar, mientras atraviesan lodazales y suben y bajan cerros. La peli termina pésimo, pero es muy buena. La encontré en YouTube, pero les advierto para que no me odien que está doblada. Ay, no, bueno, esta que sigue es hermosa. Una sombra en mi ojo, dirigida por Ole Bornedal. La vida de una familia, de una niña en Copenhague durante la Segunda Guerra Mundial, parte de un hecho de la vida real. La Fuerza Aérea Británica bombardeó por error una escuela en la que murieron 120 personas, 86 niñas. La pequeña actriz se llama Ella Nilsson y es lo más entrañable que hay. El tema es durísimo, pero está filmado con mucha delicadeza. Es una película muy llena de poesía y se puede ver en Netflix. Bueno, Buñuel, por supuesto. El Ángel Exterminador, una película de estas surrealistas en la que Buñuel trabaja justo las imposibilidades imaginarias que hacemos reales. Un grupo de personas va a una cena y algo sucede. A la hora de irse, nadie se puede ir. No se pueden ir, no pueden salir, pero no hay ninguna barrera en la realidad que lo impida. Y en ese encierro, con miedo, con enojo, con hambre, cómo la manera de relacionarse se va degradando. Está en YouTube. Melancolía, de Lars von Trier. Bueno, se trata de muchas cosas, pero el punto central es que hay un planeta que avanza hacia la Tierra y si no se detiene habrá una colisión y el estallido de los 2 planetas. La protagonista, por supuesto, está aterrada. ¿Podría existir alguna manera de protegerse? Tratándose de Lars von Trier, nunca. Esta película está en una plataforma que hace mucho tiempo les quiero recomendar porque es una maravilla, se llama Movie, M-U-B larga, B de bonito y latina. Suscríbanse porque tiene los grandes clásicos antiguos y actuales del cine. Algo que nos quieran comentar. Ya nos vamos. Pues Se muchas hizo gracias. muy corto. Miedo de la brevedad. Miedo de la brevedad. Ay, muchas De lo gracias que se por la fuga. invitación.
Gaby. Muchísimas gracias por la No, invitación. pero dime, coméntame algo. La última cosa. La última. Pues yo creo que hablar del miedo es importante. Eso no lo tenía identificado. Hablar del miedo es importante y te ayuda a conocerte. Gracias. Yo como soy miedosa de oficio sí lo tenía identificado porque le tengo miedo a casi todo. Tú, Pedro Antonio. También agradecerte justamente por visitar nuestros miedos, porque sí somos nuestros miedos y somos nuestros deseos. Entonces, está bueno. Y a veces chocan, ¿verdad? Y a veces chocan. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias por esta conversación. Gaby Gómez, Pedro Antonio García Álvarez. Muchas gracias a ustedes por arroparnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.